todos, buenas tardes. Vamos a arrancar entonces con la clase de Física 1 para las carreras de Ingeniería Pesquera e Ingeniería Naval. Bueno, el tema de hoy va a ser la conclusión de los temas que arrancamos hace un par de clases. Lo que vamos a ver hoy son choques entre partículas. La clase anterior habíamos visto que los choques los podíamos clasificar desde del choque más plástico de todos, que sería cuando las partículas al chocar quedan juntas sin separarse, hasta el otro extremo, que sería el choque elástico, que es cuando las partículas se separan lo más que se pueden separar después de chocar. Y después más allá podríamos considerar los choques explosivos, pero bueno, por ahora no lo vamos a tener en cuenta. Y en el medio todo lo que los casos intermedios, o sea, que son parcialmente plásticos y parcialmente elásticos. En todos los choques, la característica que vamos a tener en cuenta es que siempre, y esto se lo repito de nuevo, siempre se conserva la cantidad de movimiento del sistema compuesto por las partículas que están participando en el choque, ¿sí? O sea, siempre recuerden el concepto de sistema, es una separación arbitraria de un conjunto de cosas de acuerdo a nuestro interés a la hora de analizarlo. En este caso siempre vamos a empezar a analizar casos de dos partículas que van a chocar entre sí. Esas dos partículas van a formar un sistema y al hablar de conservación queremos decir que antes de cierto evento, en este caso un choque, la cantidad total que había en la suma de las dos partículas que están participando va a ser la misma que va a haber después del choque. ¿Sí? Entonces, sin ir más lejos, para poder entender los conceptos que vamos a ver ahora, vamos a trabajar a partir de un pequeño ejemplo. Vamos a poner un par de partículas que van a participar en un choque. Vamos a imaginarnos acá, yo para hacer los cálculos preparados, esta partícula, una bola de 10 kilos. En este caso vamos a trabajar con un choque unidimensional, que es la forma más sencilla de empezar a trabajar con los conceptos. O sea que las dos partículas que van a participar se mueven en la misma línea de acción. Una bola de 10 kilos que viaja a una velocidad de 2 metros por segundo y se va a chocar con otra bola que tiene 5 kilos y que viene en la dirección contraria a una velocidad de 1 metro por segundo. Esto sería obviamente antes de chocar, ¿sí? Después de chocar vamos a saber, obtenemos como información, que la bola de 10 kilos va a continuar moviéndose en la misma dirección, esto es después. Ahora con una velocidad más chica de 0,5 metros por segundo. ¿Sí? Vamos a poner acá la masa de 10 kilos. Y lo que queremos saber es qué pasa, cuál es la velocidad de la bola de 5 kilos. En este caso, para poder hacerlo, consideramos siempre, vamos a hacer resolver el problema primero y después vamos a empezar a hacer algunos análisis para sacar conclusiones. La resolución del problema, obviamente, como dijimos, es un choque. La forma más sencilla de resolverlo es considerando lo que pasa antes y lo que pasa después del choque, con lo cual vamos a poner acá nuestro análisis. Vamos a poner que lo que está antes es igual a lo que está después. Y lo que tenemos que tener en cuenta, obviamente en este caso lo conocemos, que es la cantidad de movimiento, con lo cual sumamos las cantidades de movimiento de nuestras partículas. En este caso la suma siempre va a ser la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Les pongo la fórmula acá. Entonces antes del choque tenemos que la masa 1, que es 10 kilogramos, viaja a una velocidad de 2 metros por segundo y choca contra la otra bola, mejor dicho, la otra bola, como estamos haciendo el sistema completo, tiene una masa de 5 kilogramos y viaja a una velocidad de menos 1 metro por segundo, teniendo en cuenta nuestro sistema de referencia. Vamos a considerar, porque sí nomás, que positivo es hacia aquel lado. Y no sé, para ustedes las pantallas, ustedes lo verían hacia la izquierda de la pantalla. ¿Sí?
Entonces, haciendo las cuentas, acá 10 por 2, 20, más 5 por menos 1, es menos 5, esto nos da 15 kilogramos metros sobre segundo. ¿Sí? Después, lo que tenemos es la información, o sea, vamos a poner esto acá, vamos a dejar el dato acá, voy a sacarlo para el que se vea el cálculo. ¿Sí? Voy a rescatar acá el resultado. Vamos a dejar acá simplemente por una cuestión de espacio. Después, vamos a poner acá M1 por B1' más M2 por B2', considerando el prima como lo que pasa después. En este caso el B1 lo conocemos. A todo esto ya directamente lo llamamos sumatorio de P porque se va a conservar. Y despejamos de acá lo que no conocemos, que es B2'. O sea, la B1' la conocemos, es dato que es 0,5 metros por segundo. Con lo cual, haciendo el pasaje de términos, pasamos esto restando y esto dividiendo. Nos queda que B2' es igual a la cantidad total de la cantidad de movimiento del sistema menos la cantidad de movimiento de la bola que conocemos completo sobre la masa de la otra bola. Haciendo los numeritos, tenemos 15 que lo habíamos calculado hoy, menos la masa 10 por 0,5, todo sobre la masa 2 que es 5 kilos, con lo cual haciendo los números tenemos 15 menos 5 son 10, dividido 5 igual 2 metros por segundo positivos, lo cual significa que la dirección de esta velocidad es hacia allá. ¿Sí? Cosa que sabemos, porque obviamente no puede atravesar la otra bola. ¿Sí? Entonces, si esta bola sigue para allá, esta bola se va a mover. Entonces, el resultado que tenemos es que después de chocar, esta bola se va a mover a 2 metros por segundo. Bien, acerca un poquitito como para que se vea el cálculo. Bueno, vamos a borrar este cálculo que tenemos acá y vamos a empezar a analizar algunas cosas de lo que tenemos en los choques. Lo primero, obviamente, es un choque común. ¿Sí? Acá no sabemos si es elástico, si es plástico, o sea, plástico claramente no es porque las bolas se separan. ¿Sí? El análisis que hicimos para poder resolver este problema es que la cantidad de movimiento total del sistema, o sea, la suma de las cantidades de movimiento de estas dos bolas, permanece igual, o sea, va a ser igual a la suma de las cantidades de movimiento después del choque de estas dos bolas. Vamos a analizar qué pasa con el centro de masas de estas dos partículas, del conjunto de estas dos partículas. Entonces, el centro de masas va a estar moviéndose y lo que queremos saber es con qué velocidad se está moviendo el centro de masas. Entonces vamos a poner acá velocidad del centro de masas. ¿Sí? Para poder calcular la velocidad del centro de masas vamos a aplicar una fórmula que ya estuvimos analizando cuando analizamos el tema del centro de masas, que es la velocidad del centro de masas va a ser igual a la suma de las velocidades de las velocidades por las masas. Vamos a poner acá V sub i sobre la suma de las masas. O sea, estamos promediando las velocidades que tienen todas las partículas con el total de la masa. Entonces, haciendo esta velocidad, lo que vemos, bueno, acá arriba vamos a tener la suma de las cantidades de movimiento, porque velocidad por masa sabemos que es cantidad de movimiento. ¿Sí? Y ese cálculo ya lo hicimos, nos va a dar 15, pero vamos a hacerlo igual de nuevo para que nos quede fijo y bien claro el procedimiento. Entonces tenemos arriba, sumamos las velocidades por las masas, que esto es 10 por 2, más 5 por menos 1, todo dividido la suma de las masas, que son 10 más 5. Esta velocidad del centro de masas nos da 10 por 2, 20, más menos 5, 15, dividido 10 más 5, 15. Hay una pregunta. ¿Sí? ¿Alguien preguntando? Bueno, ahora enseguida. ¿Sí? Las velocidades del centro de masa, entonces tenemos 15 arriba, dividido 15, nos da 1 metro por segundo. Esto usando los datos del choque antes del choque. Ahora enseguida, después les contesto la preguntita que surgió ahí en el no quiero perder el hilo de esto que estoy viendo ahora. Entonces decíamos,
Estos son los datos de 10, las masas, bueno, no cambian, pero las velocidades 2 y menos 1 son las velocidades que tenemos antes del choque. Fíjense que la velocidad del centro de masas nos dio 1 metro por segundo, o sea que el centro de masas, que está en algún punto en el medio, no sabemos bien dónde porque no tenemos las posiciones relativas de cada una de las bolas, pero está viajando hacia allá a 1 metro por segundo. Vamos a anotar acá, con alguna forma, un puntito, vamos a poner acá centro de masas, que viaja a 1 metro por segundo hacia la derecha. El choque ya lo resolvimos. Vamos a ver con qué velocidad se mueve el centro de masas después del choque. Usamos la misma fórmula, pero lo único que cambia acá es que las velocidades son las que tenemos después del choque. En este caso, la primera bola se mueve hacia la derecha a 0,5 y la segunda bola también se mueve hacia la derecha, con lo cual esta velocidad también es positiva, a 2. ¿Sí? Entonces tenemos 10 por 0,5 es 5. Y 5 por 2, 10, 5 más 10 es 15, con lo cual acá tenemos de vuelta 15 sobre 15, o sea, el centro de masas se mueve a la misma velocidad. O sea, la velocidad que se mueve el centro de masas es a 1 metro por segundo hacia la derecha. Esto ocurre, o sea, el centro de masas no va a cambiar su velocidad entre moverse antes y después del choque. Hago un pequeño paréntesis para contestar la duda que surgió, pues más que nada una duda, un repaso. Los tipos de choque los voy a anotar por acá. Que van desde el choque plástico, cuando las cosas quedan unidas, moviéndose a una velocidad que sea. Vamos a ver que después la velocidad con la que se mueven estos dos conjuntos va a ser la velocidad casualmente del centro de masas. Pasando por choques intermedios hasta el choque elástico, que es cuando las bolas se separan con ciertos parámetros que vamos a estudiar después, ahora dentro de un rato en la clase. ¿Sí? Y después, más adelante, cuando el choque es todavía mayor, lo que habíamos visto era el choque explosivo. ¿Sí? El choque explosivo también. Las bolas se van a separar más rápidamente. Ahora vamos a ver exactamente cuáles son los parámetros con lo cual consideramos el choque elástico y el plástico, pero lo vamos a ver después de este tema que estamos viendo acá. Vamos a ver este tema, lo vamos a ver puntualmente. Así que dejo esta consulta acá, solamente era para recordarles cómo se llaman los choques. Plástico es cuando las cosas quedan juntas sin separarse, y entre medio lo que más se pueden separar sin acción acá de alguna explosión. Acá puede haber una explosión justo en el momento del choque, que hace un aporte adicional para que esto se separe más fuerte, pero si no ocurre nada, lo que es la interacción entre las partículas, lo máximo que se puede separar es el choque elástico. Habíamos visto el concepto de elasticidad, que era cuando las cosas recuperan su forma. ¿Sí? Cualquier cosa, esta consulta después hágansela de nuevo a los chicos que están de ayuda para no hacer más larga esta clase de lo necesario. Decíamos entonces que el centro de masas, antes de chocar y después de chocar, va a tener la misma velocidad. Esto es lógico porque si recordamos el concepto de lo que es el centro de masas, el centro de masas lo habíamos identificado como que era el punto que representaba a nuestro sistema. O sea, si nosotros consideramos que nuestro conjunto de partículas forman un sistema, el sistema en realidad nosotros si lo vemos lo podemos ver como un todo, o sea, una partícula, un cuerpo es un sistema, y el centro de masas es el punto que representa nuestro sistema. O sea que si las cosas que están en el medio se interaccionan juntos, o sea, son interacciones dentro del sistema, el sistema en sí mismo no va a cambiar, va a seguir, seguir moviéndose de acuerdo a lo que dicta la primera ley de Newton, que es la ley de inercia. Entonces va a seguir moviéndose porque no hay nada que le cambie el estado de movimiento a nuestro sistema de partículas. Por lo tanto, si el sistema se movía a 1 metro por segundo hacia allá antes de chocar, como no hay nada desde afuera del sistema, porque lo que pasó es una interacción dentro del sistema, después de chocar se va a seguir moviendo a 1 metro por segundo en la misma dirección. ¿Sí? ¿Hay una pregunta ahí? No, el 0,5 no es negativo, vamos hacia allá.
¿sí? Para allá es positivo, para allá negativo. ¿Sí? Entonces todo lo que se mueva para allá es positivo. Entonces, por convención solamente, esa es algo completamente arbitrario que determiné yo. O sea, puede haber sido negativo para el otro lado, pero si consideramos para aquel lado positivo, todo lo que tenga aquella dirección la consideramos positivo, por lo tanto el 0,5 va para allá, es positivo. ¿Sí? Esa era la pregunta que hizo recién este punto. Bueno, decíamos, como no hay ninguna intervención externa a lo que está pasando entre las partículas, nuestro sistema, considerado como un todo, no va a alterar su estado de movimiento. Entonces, lo que representa nuestro sistema, que es el centro de masas, se va a mover siempre de la misma forma porque no hay nada que lo altere. ¿Sí? Antes, durante el choque, después del choque, esto mientras están chocando también está pasando lo mismo, con lo cual el sistema, después de chocar y antes y mientras tratando, se va a seguir moviéndose como si no hubiera pasado nada, porque lo que pasó dentro del sistema queda en el sistema. ¿Sí? Entonces nuestro sistema va a seguir moviéndose como se movía antes, hacia allá con 1 metro por segundo. Lo que pasa en Vegas queda en Vegas. ¿Sí? Entonces esto es el primer análisis que hacemos. Ya como conclusión número 1, sabemos que nuestro sistema, nuestro centro de masas se va a mover siempre, no va a alterar su estado de movimiento antes y después del choque. Podemos hacer un rápido análisis ya sacando estas conclusiones. ¿Qué pasaría si el choque de estas dos partículas hubiera sido completamente plástico? ¿Sí? Si el choque de estas dos partículas hubiera sido completamente plástico, ¿qué quiere decir? Que se habrían hecho un bodoque todo junto. ¿Con qué velocidad se movería este bodoque todo junto? Claramente, si ahora las dos partículas están juntas, el centro de masas va a estar coincidiendo con la posición de las dos partículas, porque las partículas, recuerden que acá yo las dibujé como bolas, pero en realidad son puntitos sin forma ni tamaño, de acuerdo a nuestra manera de analizarlo a esto. Cuando están chocando, consideramos que están en el mismo lugar. ¿Dónde está el centro de masas ahí? En el mismo lugar. Entonces acá estaría nuestro centro de masas, que como ahora están juntas, y nuestro sistema no cambia su estado de movimiento, después de chocar, si estas quedarán pegadas, se moverían todas juntas a 1 metro por segundo hacia allá. O sea, este es el caso de cómo sé yo a qué velocidad se mueven las dos partículas si el choque fuera completamente plástico. ¿Sí? Entonces un choque completamente plástico significa que las dos partículas que chocaron quedaron juntas y continúan viajando como un todo, con la misma velocidad con que viajaban antes, ¿sí? O sea, con la velocidad del centro de masas. Entonces juntas se mueven a 1 metro por segundo. Si observamos esto, este bodoque de partículas tiene la masa de las dos partículas anteriores, la masa de 10 más la masa de 5, o sea, tiene 15 kilogramos, moviéndose hacia 1 metro por segundo para allá, con lo cual la cantidad de movimiento de esto que tenemos acá es la misma que la que teníamos antes, que ya la calculamos, que era 15, o sea 15 por 1, 15 kilogramos metros sobre segundo, que es la masa del total por la velocidad del total. ¿Sí? O sea que este cálculo es fácil de hacer. ¿Sí? Entonces calcular la velocidad del choque plástico es lo mismo que calcular la velocidad del centro de masas. Vamos a hacer otro análisis. Ya vimos que la cantidad de movimiento se conserva porque lo usamos para poder calcularlo, pero vamos a analizar otra cosa que es muy importante, que es la forma en la cual vamos a ver todo esto. O sea, nosotros ya sabemos que nuestro centro de masas se mueve hacia allá a 1 metro por segundo. Vamos a ver cómo se mueven ahora, en vez de ser nosotros un observador que está quieto, mirando lo que ocurre con estas dos partículas, vamos a pararnos acá en el centro de masas. Vamos a ponerlo a este parado acá del otro lado. Vamos a poner un observador acá. Y este observador se va a mover junto con el centro de masas a 1 metro por segundo para allá. Entonces ahora nosotros somos el centro de masas y estamos viajando colgados del centro de masas y observamos qué pasa con las dos partículas. ¿Sí? Entonces lo que queremos saber ahora es, desde el punto de vista de alguien que viaja con el centro de masas, qué es lo que pasa con las partículas, con qué velocidades se mueven, qué es lo que pasa en el choque, qué es lo que pasa con las cantidades de movimiento, etc. Vamos a hacer un análisis de eso. Entonces habíamos visto, creo que en la última clase,
cómo calcular las velocidades respecto a otros sistemas de referencia, con respecto al sistema de referencia del centro de masa. Nosotros conocemos las velocidades la velocidad de la partícula 1 respecto al observador que está quieto, que sabemos que es de 2 metros por segundo. Conocemos la velocidad de la partícula 2 respecto al observador que está quieto, que es igual a menos 1 metro por segundo, o sea, se mueve hacia allá. Y conocemos también la velocidad del centro de masas respecto al observador que está quieto, que ya la acabamos de calcular, es de 1 metro por segundo. Entonces tenemos toda la información respecto a nuestro observador que está quieto, de acuerdo al quieto arbitrario que acabamos de decidir, ¿sí? Entonces lo que queremos saber ahora son las velocidades de 1 respecto al centro de masas y de 2 respecto al centro de masas, ¿sí? Habíamos visto las fórmulas la clase anterior, donde sabíamos que la velocidad 1 respecto al centro de masas es igual a la velocidad 1 respecto al observador que está quieto, menos la velocidad del centro de masas respecto al observador que está quieto, ¿sí? O sea que le restamos la velocidad del centro de masas, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si esto se está moviendo hacia allá, si yo estoy moviéndome contra la pared a 2 metros por segundo, yo con respecto a la pared me muevo a 2 metros por segundo, pero si yo tengo que atrapar a mi perra que se escapa a 1 metro por segundo más lejos, yo respecto a mi perra me voy a mover más despacio, ¿sí? Porque mi perra se está yendo para allá en la misma dirección que yo, entonces me voy a mover ¿cuánto más despacio? La velocidad que lleve mi perra, ¿sí? En este caso, la que tenemos es la velocidad del centro de masas que se nos está como escapando, no es que se nos escapa porque en el choque nos vamos a juntar, pero nos movemos más despacio con respecto al centro de masa, o sea, nos movemos y le restamos la velocidad del centro de masa. Estas velocidades las tenemos acá, 2 y 1, nos da entonces 1 metro por segundo la velocidad de la partícula 1 respecto al centro de masas. ¿Con qué velocidad se mueve la partícula 2? Hacemos el mismo cálculo, o sea, la velocidad de la partícula 2 respecto al observador que está quieto, menos la velocidad del centro de masas. En este caso, los datos que tenemos son menos 1, menos 1, ¿sí? Esto nos da menos 2 metros por segundo de la partícula respecto al centro de masas. Tiene sentido porque si yo me moviera contra la pared a 1 metro por segundo, yo sé que la velocidad mía es de 1 metro por segundo con respecto a la pared, pero si me muevo contra un camión que viene de frente a 1 metro por segundo, yo me voy a encontrar más rápido contra el camión porque los dos venimos en velocidades opuestas. Entonces claramente la velocidad de esta partícula respecto al centro de masas va a ser en módulo más alta, ¿sí? Entonces si esta tiene 1, menos 1, esta tiene menos 2. Datos lógicos. Entonces acá tenemos como otra información las velocidades de nuestras partículas respecto al centro de masas. Vamos a anotarlas, a todas estas velocidades las vamos a anotar, acercar un poquito para que se vean los cálculos, así las anoto en algún lugar más acorde. Sí, voy a anotar acá todas las velocidades que tenemos, ¿sí? Entonces sabemos que la velocidad de la partícula 1 respecto al observador es de 2 metros por segundo. Esto es antes de chocar, ¿sí? La velocidad de la partícula 2 respecto al observador antes de chocar es de menos 1 metro por segundo. La velocidad del centro de masas, siempre antes o después de chocar, es de 1 metro por segundo. La velocidad de la partícula 1 respecto al centro de masas antes de chocar es de 1 metro por segundo. La velocidad de la partícula 2 respecto al centro de masas antes de chocar es de menos 2 metros por segundo, ¿sí? Vamos a calcular las velocidades de nuestras partículas, ya que estamos con esto para poder ya anotar todas las conclusiones, después del choque. O sea, esta velocidad es la velocidad prima 1, la velocidad prima 2, que estos datos los tenemos, ¿sí? La velocidad después del choque de la partícula 1 es 0,5. La velocidad de la partícula 2 es 2, con lo cual calculamos nuestras velocidades posteriores al choque también respecto al centro de masas. Esto sigue siendo 1, porque el centro de masas no cambia su velocidad antes o después del choque, pero esto acá es 0,5 y esto acá es, como dijimos, 2.
¿sí? Entonces acá tenemos, después del choque, tenemos 0,5 menos 1, me da menos 0,5 metros por segundo, y la velocidad 2 después del choque es 2 menos 1, positiva 1 metro por segundo. O sea que respecto al centro de masas, como el centro de masas se sigue moviendo 1 metro por segundo para allá y esto se mueve para allá a 0,5, en realidad me estoy alejando porque el centro de masas va más rápido que yo, y entonces yo respecto al centro de masas estoy yendo hacia atrás. Suponiendo que yo veo que yo me alejo a 0,5 metros por segundo, y esto acá, como va a 2 metros por segundo y el centro de masas va a 1, se aleja, pero más despacio, porque el centro de masas va persiguiendo. Entonces vemos esto acá, los valores tienen sentido. 2 y 1 nos da 1 metro por segundo. Anotamos estas velocidades acá también, así tenemos los cálculos. Vamos a borrar todo esto acá, así podemos trabajar. Dijimos que la velocidad después del choque respecto al centro de masas es de menos 0,5 metros por segundo, y la velocidad de 2 después del choque, que respecto al centro de masas, es de 1 metro por segundo. ¿Sí? Entonces anotamos todos los cálculos que hicimos recién. Velocidad respecto al observador de las dos partículas antes de chocar, la velocidad del centro de masas antes de chocar, la velocidad de las dos partículas respecto al centro de masas antes de chocar, y de las dos partículas respecto al centro de masas después de chocar. Acá, bueno, no anoté las velocidades que están acá en el gráfico, así que serán las de las dos partículas después de chocar respecto al observador que está aquí. Vamos a calcular, por un lado, las cantidades de movimiento del sistema antes y después de chocar respecto al centro de masas. Respecto al observador ya vimos que son 15, así que no vamos a hacer ese cálculo de vuelta. ¿Sí? Ya vimos que 10 por 2, 20, menos 5 por 1 es 15, o sea que tenemos 15 kilogramos metros por segundo del sistema antes de chocar respecto a esta persona que está quieta, y acá tenemos lo mismo, 10 por 0,5 es 5, más 5 por 2, 10, ¿sí? Las dos sigue siendo 15, o sea, eso ya sabemos porque es lo que hicimos como hipótesis para poder resolver el problema, o sea que el total de la cantidad de movimiento respecto al observador es de 15 kilos por metros sobre segundo de nuestro sistema, antes y después del choque. ¿Qué pasa con respecto al centro de masas? ¿Cuánto es la cantidad de movimiento de las dos partículas respecto al centro de masas? Pensemos lo que nos va a dar y lo verificamos con los números. ¿Cuánto se mueve el sistema respecto de sí mismo? ¿Sí? La pregunta tiene una respuesta que podría esperar a ver que ustedes levanten la mano. ¿Sí? Asumo que alguien levantaron, sí, vos contestame. Sí, muy bien, sí, es cero. Ya, ninguna cosa se mueve respecto de sí misma. Entonces la velocidad o la cantidad de movimiento que tiene algo respecto de sí mismo es nada. Porque yo no me muevo nunca respecto a mí mismo. Por más que yo camine, con respecto a mí mismo me mantengo moviéndome a nada. O sea, yo me muevo respecto a otra cosa, pero con respecto a mí mismo no me muevo. Entonces yo tengo que vamos a verificar que las cantidades de movimiento de las partículas respecto al centro de masas son las mismas. Entonces hacemos la cantidad de movimiento respecto al centro de masas. Vamos a hacerlo antes y después de chocar para verificar que está en lo mismo. Entonces, antes de chocar es la masa de 1 por la velocidad 1 respecto al centro de masas, más la masa 2 por la velocidad 2 respecto al centro de masas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la masa 1? Sigue valiendo lo mismo. 10 por la velocidad 1 respecto al centro de masas, 1, vamos a poner entre los números, más 5 por la velocidad respecto al centro de masas, que es menos 2. ¿Sí? 10 por 1, 10, 5 por menos 2 es menos 10, 0, que es lo que habíamos analizado antes de hacer el cálculo. Sabemos que nos da 0. Entonces, 10 por 1 más 5 por menos 2, 10 menos 10, 0. Esto es antes de chocar. Hacemos lo mismo. ¿En la pregunta? No. Hacemos lo mismo con las velocidades después de chocar. ¿Sí? 10 por la velocidad después de chocar de la segunda bola, que es menos 0,5, recuerden, respecto al centro de masas. Más 5 por 1, que es la velocidad después de chocar después del centro de masas. 10 por menos 0,5 es menos 5, más 5, porque tenemos
menos 5, más 5, 0, lo que sabíamos que nos iba a dar, ¿sí? O sea, después de chocar, respecto al centro de masas, la cantidad de movimiento del sistema es 0, ¿sí? Entonces, antes y después de chocar, la cantidad de movimiento respecto al centro de masas siempre va a ser 0, ¿sí? Entonces, este análisis ya lo vemos y nos da, eso tiene sentido porque obviamente nadie se mueve con respecto a sí mismo. A ver si queda algún cálculo. ¿Se quedó acá? No, estamos perfectos. Bueno. Vamos a volver sobre este ejemplo ahora en un ratito. Vamos a hablar ahora de los choques elásticos. Para poder entender el choque elástico, vamos a imaginarnos lo que hicimos en la clase pasada con una pelota contra una pared, ¿sí? O sea, imaginamos acá una pared contra la que tiramos una pelota, ¿sí? Entonces tiramos una partícula chocando contra una pared. Tenemos todos los casos de nuestro choque, o sea, en el caso de, vamos a poner acá una velocidad y una masa. En el caso más extremo, inicial, me acuerdo que también me preguntó hace un ratito una de sus compañeras, no me acuerdo quién era, no importa. Es cuando el choque es plástico. ¿Qué pasa con el choque es plástico? La partícula queda pegada contra la pared, es lo más extremo que puede pasar. O sea, si yo tiro algo contra una pared, lo peor que puede pasar es que no rebote. Choque plástico. La velocidad es 0. Después del choque. O sea, antes del choque tiene cierta velocidad, después del choque se mueve a 0. ¿Cómo analizamos esto desde el punto de vista de lo que veníamos viendo recién? O sea, si tenemos en cuenta acá que tendría que haber una conservación de la cantidad de movimiento, de acá estamos viendo que se conserva. No se conserva nada porque aparentemente algo se movía y después de chocar no se mueve nada. ¿Cómo se entiende eso de acuerdo a lo que estamos viendo sin romper las leyes de lo que estábamos estudiando? Para poder considerar eso, vamos a considerar la pared como algo inamovible, o sea, algo inamovible, algo que para no poder moverlo, ¿qué es lo que se resiste a moverse? De acuerdo a lo que nosotros conocemos de la física, lo que se resiste a moverse es la masa, ¿sí? La masa es la que opone resistencia al movimiento. Nosotros sabemos que para mover algo le tenemos que hacer una fuerza. Esa fuerza causaría un cambio en el estado de movimiento, una aceleración, ¿sí? Recuerdo lo que es la segunda ley de Newton, que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si yo le hago una fuerza a algo inamovible y eso no provoca ninguna aceleración, el único extremo sería que la masa de la pared la consideramos infinita, o sea, consideramos una masa infinita para la pared. O sea, es un extremo, es un caso ideal, optimizado. O sea, en el caso nuestro sería algo casi infinito o algo muy grande. Por ejemplo, la pared está unida obviamente al piso, que el piso está unido al planeta Tierra y estamos haciendo chocar una pelotita contra la masa del planeta Tierra. O sea, no hay forma de mover ese planeta Tierra. Si el planeta Tierra se va a quedar perfectamente quieto en su lugar. Es como si tuviera masa infinita o una masa muy grande. Si algo tiene una masa muy grande, ¿dónde está el centro de masas? ¿O cuál es la cantidad de movimiento que tiene esto? Yo tengo una masa con una velocidad más la masa de la pared por 0, ¿sí? Y esta masa de la pared es infinita, ¿sí? Todo dividido masa más masa de la pared. Entonces esto me va a dar un número acá, infinito por 0, en este caso vamos a considerarlo como que 0, algo dividido infinito, ¿sí? Algo dividido infinito es 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la velocidad de nuestro centro de masas, la posición del centro de masa va a estar acá en la pared, porque infinito contra cualquier porquería chiquitita que haya por acá, es como que esto, no importa dónde esté, el centro de masa va a estar en la pared y no se va a mover, ¿sí? Porque por más que haya una cantidad de movimiento dividido infinito, tampoco se va a mover. O sea que nuestro centro de masas tiene una velocidad de 0. Está acá el centro de masas en la pared, coincide con la pared y estamos en la pared sin movernos, ¿sí? Entonces eso es nuestro análisis, con lo cual nuestro análisis de un choque contra una pared sigue siendo consistente
con lo que estábamos viendo recién. O sea, nuestra cantidad de movimiento antes del choque es 0, ¿sí? Y nuestra cantidad de movimiento después del choque sigue siendo 0, porque la pared, que es lo que más aporta, que tiene masa infinita, no se mueve, ¿sí? Entonces, esto es nuestro análisis del movimiento respecto a la pared. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos rebotar una pelota contra la pared? Después de rebotar, o sea, si no se queda pegada, va a salir con cierta velocidad. ¿Cuál es la velocidad más grande con la que puede salir? La velocidad que traía para el otro lado, ¿sí? Entonces, en el extremo tenemos velocidades más chiquitas, o sea, la bola rebota y cae más cerca, y si rebota con lo máximo que puede rebotar, no hay nada, salvo que haya ocurrido una explosión, como vimos, que sería el caso de un choque explosivo. Pero en el caso de un choque, lo máximo que puede pasar, si no hay ninguna explosión en el choque, es el choque elástico, donde tenemos que la velocidad prima es igual a menos la velocidad que traía, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestra velocidad prima, la masa rebota con la velocidad que traía, ¿sí? Entonces esto es nuestro estudio extremo, ¿sí? Contra una pared, ¿sí? Entonces nuestro centro de masa estaría en la pared, no se movería, todo el sistema sigue teniendo una velocidad 0, y tenemos nuestro choque plástico, que es pegarnos contra la pared y quedarnos quietitos, nuestro choque elástico, que es rebotar contra la pared con la misma velocidad con la que veníamos, pero para el otro lado, ¿sí? Entonces, si yo iba para allá a 1 metro por segundo, vuelvo a 1 metro por segundo para el otro lado, porque choqué contra la pared de manera elástica. Entonces, ¿cómo sería un choque elástico? El choque elástico, entonces, es como si chocáramos contra una pared y rebotamos con la misma velocidad que traíamos. Desde el punto de vista de cosas que no chocan contra paredes, o sea, de cosas que chocan contra sí mismas o contra otras cosas, nosotros vamos a considerar como si el centro de masas fuera una pared con respecto a los dos sistemas. Entonces, en el caso de un choque elástico, el centro de masas se comporta como una pared, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando yo llego al centro de masas, si yo tengo un choque plástico, me quedo pegado a la pared, ¿sí? Y me muevo a partir de ahora junto con la pared, ¿sí? Porque el centro de masas sería una pared móvil en este caso. Vamos a poner acá como si fuera una pared móvil. Puede estar quieto, no sabemos, a lo mejor justo coincide que el centro de masas está sin moverse. Pero bueno, suponiendo que se mueva, ¿sí? Si yo choco contra el centro de masa, en un choque plástico, van a ocurrir que las dos partículas quedan quietitas y quedarán pegadas a la pared. Y a partir de ahí se mueven junto con lo que se mueve la pared, porque la pared ya no me separa, ¿sí? Choco, me quedo pegado y me muevo a la velocidad que traía la pared. Entonces, ¿qué tenemos que determinar acá? ¿Con qué velocidad se mueve nuestra pared, que es el centro de masas? En el caso de un choque elástico, ahí está el truco de lo que vamos a analizar. Cuando yo choco contra la pared, respecto a la pared, reboto con la velocidad que traía, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad esa? La tenemos que calcular, o sea, tenemos que ver primero con qué velocidad se mueve la pared, o sea, el centro de masas, y cómo salgo yo rebotado con respecto a esa pared. O sea, yo choco contra el centro de masas y respecto al centro de masas reboto con lo máximo que puedo rebotar, o sea, con la velocidad que traía, igual en módulo, pero para el otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a analizar esto. Vamos a verlo desde el punto de vista de nuestro ejemplo de recién, ¿sí? Entonces recuerden, teníamos una bola de 10 kilos que se movía con una velocidad de 2 metros por segundo antes de chocar, y que venía del otro lado una bola de 5 kilos que se movía a 1 metro por segundo antes de chocar. Esto era antes del choque, ¿sí? Esto lo hicimos con el ejemplo anterior. Ya habíamos calculado, en el caso anterior, la velocidad del centro de masas. Habíamos calculado que era de 1 metro por segundo para allá, ¿sí? Entonces nuestro centro de masas se mueve para allá a 1 metro por segundo. Esto es todo nuestro análisis previo al choque.
La pregunta ahora es, si el choque de estas dos partículas hubiera sido un choque elástico, ¿cuáles son las velocidades de las dos partículas después de chocar? Algo que sabemos es que la cantidad de movimiento se va a conservar y además sabemos que el centro de masas se comportaría como si fuera una pared. ¿Sí? En el caso del choque elástico, las dos partículas van a rebotar simultáneamente contra esa pared y van a rebotar con la velocidad que traían respecto a la pared, que es lo que tenemos que calcular. Entonces vamos a hacer un pequeño gráfico para que vean lo sencillo que es de calcular esto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pequeño gráfico donde acá vamos a analizar nuestras dos partículas. Vamos a poner acá la partícula 1 y la partícula 2, donde sabemos que esta partícula tiene 10 kilos. Vamos a poner acá, pongamos acá 10 kilos y esta que tiene 5. Y que antes de chocar, esta partícula se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo respecto a nuestro observador quieto, y esta se mueve a una velocidad de 1 metro por segundo respecto a nuestro observador. Esto es algo dato del problema. Tendríamos que, para poder completar el análisis, poner acá como referencia, lo pueden poner en cualquier lado en realidad, que esto es un sistema que tiene una velocidad del centro de masas de 1 metro por segundo. ¿Sí? Entonces esto es nuestro análisis previo. ¿Sí? Calculamos la velocidad del centro de masas, ya vimos cómo se hace. Y tenemos acá los datos respecto al observador. Todas estas velocidades son respecto a un observador que está quieto. Ponele quieto. ¿Sí? Entonces, esta partícula se mueve a 2 metros por segundo, esta se mueve a 1 metro por segundo, y el centro de masas se mueve a 1 metro por segundo. Ahora vamos a cambiar de sistema de referencia y vamos a ver respecto al centro de masas a qué velocidad se mueven las partículas. Hicimos el cálculo antes. Esto le restamos la velocidad del centro de masas. Vamos a ponerla acá. ¿Sí? Entonces, 2 menos 1, 1. Y 1 menos, o sea, menos 1 es menos 2. O sea, ya a 2 metros por segundo. ¿Sí? Vamos a poner acá para que quede más fácil los cálculos, vamos a poner los signos. Entonces tenemos 2 y menos 1 antes de chocar respecto a la persona que está quieta, y calculamos las velocidades de las dos partículas respecto al centro de masas, restándole la velocidad del centro de masas. ¿Sí? Entonces le resto la velocidad del centro de masas. 2 menos 1 es 1, y menos 1 es menos 2. Tengo las dos velocidades de las partículas antes de chocar, ahora respecto al centro de masas. En este punto ocurre el choque. Y ahora, ¿qué pasa? Es un choque elástico. Lo que está ocurriendo es que las dos partículas chocan contra la pared. ¿Con qué velocidad salen? Respecto al centro de masas, esta que venía a menos 2 sale a más 2, y esta que venía a más 1 sale a menos 1. ¿Sí? O sea, se dan vuelta, chocan contra la pared y vuelven con la velocidad que traían respecto al centro de masas. O sea, todo esto que estamos haciendo acá es respecto al centro de masas. Lo que queremos estudiar es qué pasa respecto a la persona que estaba observándolo todo desde paradito, viendo cómo chocan las partículas. ¿A qué velocidad se mueven esas cosas respecto a lo que habíamos calculado? Lo que tenemos que hacer es, ahora, tener en cuenta que el centro de masa sigue moviendo igual que antes, le sumamos ahora la velocidad del centro de masa para poder pasar de vuelta a la velocidad respecto al observador. Entonces, menos 1 más 1, esta partícula justo de casualidad da que se mueve a 0, menos 1 más 1 es 0, y esta más 2 más 1 se mueve a más 3. ¿Sí? Entonces, si el choque fuera elástico, ¿sí?, esta partícula de 10 kilos que se movía a 2 metros por segundo, en el momento de impactar contra esta de 5 que se movía para el otro lado a 1, va a quedar quieta. Y esta va a salir rebotada para allá hacia 3 metros por segundo. O sea que después de chocar, quedamos con esta situación donde tenemos la de casa que queda con una velocidad quieta, y esta acá que se mueve para allá a 3 metros por segundo. ¿Sí?
Si nosotros podemos calcular todo de nuevo, verificamos, por ejemplo, las cantidades de movimiento totales de nuestro sistema, ¿sí? Sumando las cantidades de movimiento que tenemos de las dos partículas. Esto es masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. La masa 1, vamos a hacerlo acá para que quede claro el número. Masa 1 es 10 por 0 más 5 por 3, 15 kilogramos metros por segundo, que es lo que ya sabemos que teníamos. Cálculo que hicimos hace un ratito para este sistema. O sea que después de chocar, la cantidad de movimiento sigue siendo la misma, que es de 15. ¿Sí? Si quisiéramos hacer el cálculo de con qué velocidad se mueve el centro de masas, tenemos que hacer este 15 dividido la suma de las dos masas, que es 15, o sea, seguimos teniendo que nuestro centro de masas se sigue moviendo, como era de esperarse, a 1 metro por segundo para allá. Con respecto al centro de masas, ¿cuál sería nuestra velocidad acá? Nuestra cantidad de movimiento, ya acá la calculamos, esto es 10 por 1, 10, 5 por menos 2 es menos 10, ¿sí? Entonces tenemos 10 menos 10, 0, y después del choque tenemos 10 por menos 1, menos 10, 5 por 2, 10, ¿sí? Entonces tenemos menos 10 más 10, 0. O sea que respecto al centro de masas, las cantidades de movimiento siguen siendo de 0. O sea, cosa que ya sabíamos, ¿sí? Respecto al centro de masas, no me muevo, porque yo no me muevo con respecto a mí mismo. ¿Sí? Entonces, este procedimiento que acabamos de ver es un procedimiento muy sencillo para calcular choques elásticos. Lo repaso para que lo veamos. Voy a borrar acá todo esto para que quede claro. Lo que está en negro, que sería esto y esto, es respecto a un observador del cual yo tengo la información. O sea, esto se mueve a 2 metros por segundo y esto se mueve a 1 metro por segundo. ¿Qué tengo que hacer? Primero de todo, calcular con qué velocidad se mueve el centro de masas respecto a ese observador que está quieto. ¿Sí? Entonces, calculo la velocidad del centro de masas. La anoto acá arriba. ¿Sí? Lo segundo que hago es lo que está en rojo, o sea, calculo las velocidades de las dos partículas que están interviniendo respecto al centro de masas. ¿Sí? O sea, las velocidades de las dos partículas respecto al centro de masas, restando la velocidad que acabo de calcular. Es un cálculo muy sencillo, o sea, de esto le resto lo que acabo de calcular. Es una resta, un número cualquiera. Como paso número 3, invierto esas velocidades. Lo que era más 1 pasa a ser menos 1, lo que era menos 2 pasa a ser más 2. Todo esto respecto al centro de masas. ¿Sí? Y ahora sumo de vuelta de estas velocidades invertidas la velocidad del centro de masas para poder volver a tomarlo como sistema de referencia el del observador que está quieto, o sea, menos 1, más 1, 0, más 2, más 1, más 3. ¿Sí? Y entonces acá obtuve las velocidades finales respecto del observador que está quieto. Recuerden, esto es para choques elásticos. En este procedimiento, entre 2 y 3, está ocurriendo el choque, que es el choque contra la pared, donde la pared sería nuestro centro de masas. En este caso es una pared en movimiento. Yo choco contra esa pared y reboto con la misma velocidad que traía, pero para el otro lado. ¿Sí? Es lo máximo con lo que puedo rebotar. ¿Sí? Les voy a dejar después algunos ejercicios como para que ya tienen la guía como para poder hacer eso. Vamos a ver ahora, como para darle un cierre a la clase, algunos casos especiales, como para que ustedes se formen algún pequeño criterio de cómo entender los choques y de alguna manera anticipar lo que va a suceder en los choques que tenemos. ¿Sí? Recuerden este procedimiento, es un procedimiento muy sencillo para calcular un choque elástico. ¿Sí? Velocidad respecto al observador, respecto al centro de masa, restando la velocidad del centro de masa. En el choque se invierten esas velocidades y devuelvo ahora lo que le resté, se lo sumo y obtengo las velocidades de vuelta respecto al observador finales respecto al choque.
Vamos a ver, borrar choque elástico por 1. Vamos a ver un par de casos especiales como para que ustedes se hagan una idea. Si esto estamos hablando de choques elásticos, de todas formas, en general, la mayoría de los choques de cosas duras son casi elásticos. Siempre no van a llegar nunca a ser elásticos porque el choque elástico en la realidad no existe, salvo entre partículas subatómicas y pequeñas algunas cosas donde no están interactuando. No hay una reinteracción. En el caso del choque elástico ya vamos a ver en el tema siguiente, vamos a ver el concepto de energía. El solo hecho de que un choque haga ruido ya implica que se gasta algo de energía en hacer ruido y ese gasto implica que no puedo conservar toda la energía total, por lo tanto siempre el choque va a tener menos energía que lo que tenía antes de chocar. Entonces, no importa. Vamos a considerar los casos especiales de choques elásticos y vamos a considerar 3 casos de una forma muy sencilla. Vamos a imaginarnos una bola que está quieta antes de chocar, donde viene una bola moviéndose a cierta velocidad. ¿Sí? En este caso vamos a poner acá la bola 1 y la bola 2. La masa de 1 es más grande que la masa de 2. Entonces yo acá la masa más grande y la hago más grande. Es decir, la diviso un círculo más grande. Entonces, ¿qué viene? Una masa en 2, que es una bolita más chiquitita, que una masa en 1 que viene y choca contra la bola que estaba detenida. ¿Qué sucede después del choque en este caso? Cuando esta masa es más grande que esta chiquitita, la bola más grande va a seguir moviéndose, obviamente con una velocidad más despacio, en la misma dirección. Y la bola 2 obviamente va a salir despedida para allá, con una velocidad sub 2. Esta velocidad sub 2, en el caso de que una bola originalmente haya estado quieta, les anticipo que es igual a 2 veces la velocidad del centro de masas. ¿Sí? Entonces una bola que está en un choque elástico, cuando choca contra una bola que se encuentra, esta bola se va a seguir moviendo hacia adelante porque tiene mayor masa, o sea, no la puedo frenar. Es como que ustedes pretendan frenar un camión con un mosquito que está quieto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? A lo mejor el camión se mueve más despacio, ¿sí? Supónganse, o en el caso extremo, con un auto, el camión, por más que choque contra el auto, no va a rebotar hacia atrás, ni tampoco se va a quedar quieto. ¿Sí? Cuando algo viene con mayor masa y se lleva por delante algo que estaba quieto, que tiene menos masa, lo que va a pasar es que lo que tiene mayor masa se va a frenar un poco, pero va a seguir avanzando hacia adelante. ¿Sí? Lo otro obviamente va a salir despedido en la velocidad, en la dirección en la cual venía lo que lo choca. Esa velocidad con la que sale despedido es igual a 2 veces la velocidad del centro de masas. Podemos hacer los cálculos matemáticos de esto, no vamos a perder el tiempo. Esto es más que nada para que ustedes se formen un criterio de razonamiento. Podemos ver el caso contrario, o sea, ¿qué pasa si la masa 1 es menor que la masa 2? Entonces tenemos una bola quietita que se mueve para ver con una bola que no está quieta, sino que se mueve hacia allá y que se va a chocar contra una bola más grande que estaba quieta. ¿Qué pasa con esta bola? Imagínense que le pegan contra una pelota que está ahí, contra una pelota de ping-pong. ¿Sí? La pelota de ping-pong tiene menos masa y rebota hacia atrás. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, cuando tenemos una masa más chiquitita que choca contra algo que está quieto, esta masa chiquitita va a salir disparada para el otro lado. Y esta bola más grande se va a mover, es un choque elástico, se va a mover hacia allá con una velocidad que de vuelta es igual a 2 veces la velocidad del centro de masas. Esto estaba quieto antes. Después de chocar, esto lo mueve a lo mejor poco. ¿Sí? Pero no es tan poco. ¿Sí? Porque obviamente en este caso, si nosotros consideramos que esta bola era la más grande, va a ser el mayor aporte a la velocidad del centro de masas. Esto estaba quieto, por más que esta bola se esté moviendo, recuerden el caso de la pared, donde la pared era infinita y la velocidad del centro de masas era 0. ¿Sí? En este caso vamos a tener una velocidad del centro de masas, pero va a ser más chiquitita que esta velocidad porque la mayor parte del aporte de la velocidad del centro de masas la hace la bola más grande. ¿Sí? Entonces, bueno, se va a mover con el centro de masa, se va a mover más chiquito, van a estar en este punto en el mismo lugar todos juntos y después de esto se va a empezar a mover
a 2 veces la velocidad del centro de masa. O sea, siempre lo que está quieto sale moviéndose para el lado que viene del centro de masas, que es hacia allá. ¿Sí? Las bolas se mueven. Y lo que está pasando es que cuando tengo una masa más grande con respecto a la que está chica, la masa más grande sigue en la misma dirección, y si la masa es más chiquitita, la masa rebota y viene hacia atrás. ¿Sí? Entonces choco y vuelvo. ¿Qué pasa cuando las masas son iguales? En este caso, esta masa y esta masa son las mismas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta está quieta y esta se mueve. Después de chocar, lo que va a ocurrir es que la que venía moviéndose se va a quedar quieta en el lugar y la otra va a llevarse toda la velocidad que traía esta. O sea que la velocidad 2, después del choque, es igual a la velocidad que traía la bola antes. Que si ustedes se ponen a pensar, como yo tengo dos masas que aportan lo mismo, la velocidad del centro de masas, ¿cuánto es? Es masa 1 por B, o sea, masa por B, más 0, dividido masa más masa, o sea, masa dividido 2 masa por B, o sea, un medio de esta velocidad, o sea, la mitad de esta velocidad. ¿Sí? Le hago rápidamente el cálculo. mb más 0 sobre m más m, esto es igual a m sobre 2m por b, igual un medio de b. ¿Sí? Entonces, si esto se lleva, sigue la velocidad que la que traía, esto sigue siendo de nuevo 2 veces la velocidad del centro de masas. ¿Sí? Este caso acá, que podemos calcular, fíjense, esta queda absolutamente quieta, es parecido a lo que ustedes conocen como el péndulo de Newton. ¿Recuerdan el péndulo de Newton? Es una bolita que sueltan contra un montón de bolitas que están todas pegaditas una al lado de la otra. ¿Sí? Cuando esta bola golpea a esta bola, esta queda acá quietita en el lugar donde pegó y la última sale disparada con la misma velocidad. Entonces esto viene para acá, después vuelve, esta choca acá, queda quietita y sale de vuelta esta disparada. Las que están en el medio y se mueven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre consideramos un choque de esta bola contra la inmediata que está acá. Estas dos bolas, ¿qué pasa? Esta queda quieta, esta tiene la misma masa y sale con la velocidad que llevaba esta. Pero bueno, no alcanza ni a moverse porque esta se mueve para acá, se choca contra esta bola que tiene la misma masa. Esta queda quieta y esta sale con la velocidad que traía. O sea, con lo cual la velocidad se va transmitiendo de esta bola a esta, a esta, a esta, y esta al final de todas ya no choca contra nada y sale con la velocidad que traía esta antes de chocar, que queda quietita. Cuando vuelve con la velocidad que tenía, queda quietita, se le pasa la velocidad para otro lado y sale la que estaba del otro lado, sale con la velocidad que traía para el otro lado. Esto es el péndulo de Newton. ¿Sí? Entonces es lo que pasa cuando tenemos bolas que tienen las mismas masas. Entonces antes de chocar, esta estaba quieta, esta se movía, chocan y esta que se movía queda quietita y la otra sale con la velocidad que traía esta que está acá. Esto nuevamente, recuerden, es un choque elástico. ¿Sí? Quedan 28 segundos. Bueno, esto era todo lo que teníamos para ver, así que llegamos justo con el tiempo. Nos vemos el lunes. Hasta luego. No lo puedo finalizar. Exacto.